aquí estamos con este panel maravilloso en el foro del Women Economic Forum Expansión, pues con estas personalidades que nada más y nada menos nos van a venir a contar unos temas extraordinarios, pues de su experiencia, de lo que han visto, de cómo ven el mundo de la mujer en este tema de innovación. Y para esto doy paso a Vincent, que nos platiques un poco. Sabemos que la brecha de paridad de género se ve complicadísima todavía en el mundo corporativo, pero háblanos un poco de cómo estás viendo el mundo de la mujer en Endeavor, en la parte de cómo pueden emprender, qué oportunidades hay, ¿son oportunidades iguales para todos, tú crees? Platícanos de ese mundo. Sí, con mucho gusto. Pues de entrada, muy honrado de estar aquí con ustedes, 4 mujeres, 4 amigas que admiro mucho, así que de verdad muchísimas gracias por la invitación. Mira, en el tema de emprendimiento, Endeavor acaba de realizar un estudio sobre Women in Tech, haciendo énfasis en 3 ciudades, la Ciudad de México, Bogotá y Buenos Aires, para analizar un poquito cuál es el punto de partida, cómo se ve en términos de género la participación de las mujeres en el sector de tecnología, y hay hallazgos interesantes. Lo primero es que, hablando de datos duros, por ejemplo, en la Ciudad de México, el 17% de las compañías en el sector de tecnología en la Ciudad de México tienen o está liderado por una mujer o al menos tiene una mujer cofundadora. Entonces, si tú lo ves en perspectiva, es un número muy bajo, ¿no? Dado que la humanidad está al 50-50, pero es un punto de partida y hay varios hallazgos detrás. Lo primero es que parece que la cantidad de mujeres que incursionan en el sector de tecnología en México cada vez va en aumento, pero sigue siendo muy poco en la etapa de startup. Hicimos un análisis un poco más profundo, viene desde los orígenes, por ejemplo, de las carreras STEM, ¿no? Por sus siglas en inglés que tiene que ver con matemática, ciencia y demás, en donde la participación de la mujer es baja. Y esto, si lo vas analizando, pues tiene arraigo desde cultural, desde lo que hacemos nosotros en casa, la propia cultura que tiene Latinoamérica, y esto afecta principalmente la mayor incorporación de mujeres en el ecosistema de startup. Pero cuando te detienes a ver las scale-up, que son aquellas compañías que tienen al menos 50 empleados o más, entonces parece que ahí sí hay una gran noticia, o al menos que yo considero muy, muy interesante, es que no hay datos que permita ver una diferencia entre la capacidad de las empresas por tener éxito, y eso creo que es una gran noticia. En cuanto a scale-up, el mismo porcentaje de emprendimientos, sin importar su género, está llegando a tener éxito. Significa que lo que tenemos que hacer como ecosistema es trabajar en pro de que existan más mujeres que incursionan el sector de tecnología, porque ya una vez que lo hacen, sí están teniendo a los mismos éxitos, lo cual es evidente, pero la data no les está confirmando. O sea, entonces, lo que estás diciendo es que la discriminación no es por género, es por falta de conocimiento o habilidades o educación en STEM. Hay muchos factores que lo explican. Principalmente lo que estamos viendo es que hay pocas mujeres que se atreven a emprender en el sector de tecnología. Porque cuando lo hacen tienen mucho éxito. Entonces, la idea que tuvimos detrás de este estudio es hablar un poco de las razones que existan detrás de esto. Uno, vimos la falta de role model, ¿no? Entonces, que Lori hoy nos acompañe como un caso de éxito, como una de las mujeres en el sector de tecnología, primer unicornio, gran vocera del movimiento de mujer en el sector de emprendimiento. Esto, sin duda alguna, hace que en foros como este, cuando alguien lo vea, va a decir, si Lori pudo, claro, yo puedo, y se va a atrever a emprender. De mucha inspiración. Exacto. Entonces, eso es muy importante y ya empiezan los primeros casos y son admirables. La segunda es la falta de networking entre mujeres. Entonces, ahí estamos trabajando en pro de un ecosistema que facilite las plataformas en donde se compartan experiencias, donde se compartan aprendizajes, contactos, y que entonces fomente esta comunidad, digamos, que ayude. Y tercera es la parte de mujeres invirtiendo en mujeres. Y esto creo que es una tarea pendiente, pero es una tarea en vía de cambiar. ¿Por qué? Porque cuando tienes los primeros casos de éxito, yo no descarto que mañana Lori empiece a hacer más inversión y entonces va a llevar como que un efecto multiplicador que hemos visto en cualquier latitud, en cualquier sector, que eso es lo importante. Entonces,
el punto de partida, en resumen, es bajo, sigue siendo 17%. Hay ciertas barreras en cuanto a levantamiento de capital, en cuanto a ciertas condiciones que lo hacen más difíciles, pero algo que quería resaltar el estudio de Endeavor es que, uno, sí se puede, sí es importante que existan cada vez más y mejores mujeres que incorporen el sector de tecnología, y nuevamente casos como el de Lori y otras hacen que abren una avenida que para otras va a ser más fácil recorrer porque ya lo hicieron. Buenísimo. Voy contigo, Vero, y luego con Mariate sobre el tema de las oportunidades. Vincent está hablando del tema de STEM, o sea que creo que es una oportunidad sin duda. Y también habló de algunos de los retos que enfrentan las mujeres para lograr proyectos altamente innovadores. ¿Qué nos compartes tú, Vero, desde tu misión? Y luego voy con Mariate. Sí, sí. Creo que como que las emprendedoras STEM como que señalan, ¿no? Como un balance de trabajo entre la vida personal y como el rol social, ¿no? Como el desafío más importante que impacta el proyecto tal cual. En el mundo corporativo, la experiencia es que hay como menos flexibilidad, ¿no? Parece cliché, pero impone como más, y entonces como más difícil, ¿no? Todavía. La responsabilidad social, la responsabilidad familiar, como el hogar, tal cual, como es más complicado. Y la mujer también suele como ser la principal cuidadora de los pacientes, no si hablamos de salud, en su familia, y el COVID ha aumentado aún más, ¿no? La carga sobre ella. Entonces, como estamos en un tiempo como complicado, es difícil también obtener financiamiento para proyectos emprendedores. Lori nos platicará de eso, obviamente, pero como es un desafío, ¿no? Un motivo de frustración en un ambiente que históricamente se ha favorecido a los hombres. Muchas mujeres se encuentran con una falta de contacto, ¿no? Lo que decías tú, Vincent, ¿no? Que como que no hay realmente una red fuerte todavía. Entonces, como las actividades que se relacionan al mundo económico, pues favorece a los hombres y gracias a lo digital las mujeres podemos acceder a contactos inversionistas como soluciones, ¿no? de logística para atravesarse, incursionar en el mundo de emprendimiento. Entonces, todavía como tenemos mucho camino, creo. Eso es un poco la respuesta. Buenísimo. Y Mariate, ¿tú qué nos compartes de esto? Yo creo que el tema de STEM no es un tema menor para las generaciones que vienen, inclusive seguir apostándole a estos temas para tener una en la fuerza laboral, ¿no? O sea, sé que estábamos hablando mucho del tema de emprender, pero en el mundo corporativo, ¿qué significado tiene el STEM para todas las generaciones que vienen y qué tan importante es que realmente sigan un camino como este para tener un lugar, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, para mí el tema aquí, volviendo un poco sobre lo que decía Vincent y comentaba Veronique, creo que aquí la tecnología es el gran ecualizador, ¿no? Yo soy una creyente de eso desde hace muchos años, donde verdaderamente hoy se está materializando la oportunidad que te da las plataformas tecnológicas en tener, ¿no? De alguna u otra manera más equidad a nivel económico, encerrar todas estas barreras y yo creo que por eso ves, ¿no? De repente que esto que comentaba Veronique, que a lo mejor en el mundo emprendedor hoy no vemos como muchas más mujeres tomando esta oportunidad de usar la tecnología para resolver un problema y tal vez con más flexibilidad, y no sé, lo de la flexibilidad yo lo digo con cierto cuidado, porque yo creo que cuando emprendes, tal vez hay este mito de que cuando emprendes tienes más flexibilidad o más tiempo, pero la realidad es que cuando emprendes eres más esclava que nunca, ¿no? Tal vez tal vez un poco a tu manera, pero creo que eres como nunca, ¿no? Tienes que ocuparte, ¿no? El que tiene tienda que la tienda, como dicen. Y yo creo que en el mundo corporativo el tema de STEM y en general te diría es clave porque, a ver, la perspectiva es que en los próximos 3 años va a haber 1.200.000 empleos que tienen que ver con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en Latinoamérica solamente. Y si se van a crear 1.200.000 empleos y las mujeres no están en el pipeline para llenar esos empleos porque no están en carreras de STEM o no están, ¿verdad?, acercándose a este mundo de una manera proactiva, eso significa que
la brecha se va a seguir ampliando, no se va a cerrar. Entonces, en eso, ¿no? Como ser muy conscientes desde muy chiquitos que esto es algo que hay que inculcar, ¿no? No es un tema que se va a resolver en el mundo corporativo, es un tema que se tiene que resolver desde la educación de las niñas, ¿no? Desde que empiezan las niñas a tener, digamos, cierta curiosidad por el mundo de las ciencias y cómo empujar eso, ¿no? Y hacerlo mucho más atractivo para las niñas en un área que está demostrado, por cierto, en algunos estudios, que cuando las niñas entran en edad adolescente, pierden el interés por la ciencia. Ya no es cool, ¿no? Ya no es cool cuando tienes 13, 14 años de estar metida en cosas que tengan que ver con matemáticas. Entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy consciente como sociedad para empujar esto, sin dejar a las artes de atrás, porque creo que, ¿no? Cuando atas las dos cosas es cuando tal vez al mundo femenino le entra como, ok, ya entendí que todos estos temas que tal vez son... los veía como un poco áridos, en realidad todo tiene un componente ¿no? De alguna u otra manera de ambos mundos, ¿no? Del mundo tecnológico, del mundo del arte. Y creo que cuando unes esto es cuando verdaderamente se potencia. Y te diría que una de las cosas, y volviendo al punto que decía Vincent, es interesante lo que él dice, en los scale-ups no ves muchas mujeres y en startups tal vez no ves tantas, pero hay el lack of funding, ¿no? La falta de fondeo y del, digamos, el apoyo a las mujeres en el mundo de tecnología en términos de los fondos de capital, básicamente es el 56% de las razones por las cuales un negocio fundado por mujeres fracasa. Entonces hay una parte como muy desde el punto de vista de no se da la oportunidad porque no tienes el funding, no tienes acceso al funding. Entonces, ahí otra vez, si la tecnología es un elemento ecualizador, ¿cómo logramos que entonces el fondeo y el acceso al capital sea un elemento ecualizador, ¿no? Yo creo que eso es un punto bien, bien importante a rescatar en ese tema. Me parece realmente increíble lo que dices. O sea, pero tú sí crees que el fondeo tiene discriminación. Antes de pasarme con Lori a la siguiente pregunta, o sea, no tienen acceso porque hay discriminación porque eres mujer, o no tienen acceso porque las vías, no sé, son diferentes para hombres y mujeres. Porque hoy en día la inversión, no sé si tiene género o no. O sea, un inversionista está más clavado en invertir en un hombre que en una mujer. ¿Sigue siendo así? Yo creo que hay dos factores ahí, Mitch. Uno es el que las mujeres, ¿no? Tenemos este tema de que nos ponemos el límite muy, muy rápido y tal vez ni siquiera vamos a dream big, ¿no? Sino que empezamos como más chico y luego tenemos como esta traba de será, y primero es esa limitación y después sin duda el mundo del funding, y bueno, Vincent puede darnos datos mucho más específicos, pero y Lori sin duda. Experimentado en su propia piel, pero sin duda hay todavía una oportunidad para enfocar. Y otra vez, o sea, no es que yo no creo que esto es consciente necesariamente, ¿eh? Yo creo que hay un sesgo inconsciente desde el punto de vista de cómo el emprendedor hoy plantea esto y cómo los fondos están básicamente dando la oportunidad a negocios que están liderados por mujeres, ¿no? Ya. Sí, porque Vincent mencionó algo rápido sobre mujeres invirtiendo en mujeres y creo que es un nuevo gran camino que sin duda se va abriendo y hay que invertir en el cambio que uno quiere ver también, ¿no? O sea, sin duda. Pero Lori, compártenos un poco, digo, entre tú y Mariate creo que son las dos que tienen aquí una experiencia de haber fundado o han fundado una empresa como mujeres con ideas altamente innovadoras. Digo, Mariate regresa al mundo corporate, que esa es otra muy interesante pregunta que seguramente en algún punto le haremos, pero platícanos tu experiencia, platícale a nuestra audiencia tu experiencia como mujer en hacer este emprendimiento, ¿no? Y que tanto es conocido en el mercado y cómo lo vives desde tu... Con gusto. Bueno, mi experiencia como mujer, yo creo que como cualquier emprendedor, ¿no? O sea, arrancamos como una idea que era comprar y vender autos seminuevos y de ahí empezamos a invertir lo que podíamos y a tratar de tener todos los procesos para poder escalar muy en grande. Específicamente como mujer, como se puede imaginar, probablemente, o sea, hay un tema de mindset que tenemos las mujeres que es importante, que a mí estando en Kavak
me ha ayudado a yo misma romper esos límites que estaba diciendo Mariate, yo misma entender cómo yo voy creando mi estructura y mi estilo de vida de la manera que me ayude, y me ha ayudado mucho a cambiar el nivel de impacto que yo siento que puedo tener. Ahorita les cuento un poquito más, pero me he sentido yo muy cómoda, porque al final es un tema de que como mujeres, por la educación que hemos tenido, normalmente no nos enseñan a ambicionar en grande. Y creo que por eso me ayudó mucho a mí estar cofundando pues con mi hermano, con Roger, porque ellos inyectan un nivel de ambición increíble. O sea, muchos de los proyectos que ahorita de forma, Vince a lo mejor nos puede contar más, pero de forma anecdótica, pero cosas que me llegan a mí de mujeres normalmente se enfocan en mercados muy pequeños. Yo creo que tenemos esa percepción de que si el mercado es pequeño, pues va a ser un poco más manejable, y no es así. Porque si el mercado es grande, te invierten, puedes contratar más gente y puedes tener un montón de otras cosas. Entonces, como que seguimos enfocados como mujeres en esos mercados más pequeños. Y estando en esto, pues me he dado cuenta que el nivel del tamaño del mercado y lo que está creando es importante, porque mientras más grande es tu nivel de ambición y más puedes traer, pues más puedes reclutar equipo, más puedes invertir en tecnología, y los inversionistas están más atraídos a lo que estás haciendo, que es mucho de lo que estábamos hablando de los inversionistas. Para mí son dos componentes, ¿no? Uno es el tema de que necesitamos proyectos en donde ellos puedan ver que va a haber algo grande, y para eso tenemos que cambiar el nivel de ambición. Y lo otro es que tenemos que empezar a movernos en ese network que ahorita es de hombres, pero no tienen idea. Yo no siento ningún tipo de discriminación, más bien siempre están buscando más mujeres para invertir y siempre están buscando más mujeres para conversar con ellas, y es cuestión de que nos vayamos metiendo en ese mundo y que seamos parte de ese network. Las puertas están abiertas, es cuestión de dar el paso, ¿no? Y aquí me voy mucho al tema de mindset. Cuando yo vengo a un mundo, yo antes venía a un mundo muy corporativo, y yo creo que, y soy también de carrera STEM, yo soy ingeniero, ¿no? Y toda mi vida me he enfrentado a un tema de que siempre pues, estaba un grupo donde son la mayoría hombres, donde si acaso éramos 30% mujeres, pues sí te sientes como que, bueno, estás en un ambiente de hombres. Y mi switch me cambió cuando dije, bueno, sí, pero aquí estoy cómoda, no tengo por qué estar viendo que yo soy diferente, y ya, y como soy diferente, aporto de cierta manera, y pasar a emprendimiento con eso de que sí, trabajamos muchísimo más, pero sí he podido diseñar el estilo de vida que necesito, por lo menos ahorita como mamá, porque a mí la gran diferencia entra cuando ya eres mamá, porque antes estás en la misma carrera, pero como mamá me surgieron dos cosas. Uno, poder yo diseñar como yo necesitaba para que esto se pudiera adaptar a mí. Yo soy una mamá muy involved, yo no siento que es sacrificado, sino el hecho de tener una presión de tiempo, más bien cada día me obliga a ser mejor, porque trato de yo misma no coartarme la ambición. Calidad, sí. Y más calidad, y decir, bueno, ok, estas son las horas que tengo, de verdad en qué priorizo, de verdad que va a mover la aguja, de verdad que puedo delegar, y que tengo que automatizar, y que tengo que entonces de una vez me hace ser mucho más eficiente, y dejar de pensar que a veces como mujeres decimos, bueno, es blanco y negro. No es blanco y negro, puede haber tonos de gris, ¿no? Hay días que soy muy buena emprendedora, hay días que soy muy buena mamá y no tan buena emprendedora. Igual sigo aportando y creando valor, y aprendiendo el cómo creo valor, ¿no? Entonces creo que eso es algo que tenemos que entender nosotras, y que podemos ver cómo podemos estar agregando valor ahí. Maravilloso. Ahorita voy a regresar contigo, Mariate, un poco más para ahondar en ese tema también de tu propia experiencia en tu emprendimiento y tu regreso al mundo corporativo. Pero antes de eso voy a ir primero con Vincent, luego contigo, Vero, para hablar. ¿Ustedes creen, tú en particular, Vincent, crees que hay una diferencia entre un proyecto innovador creado y liderado por una mujer versus un hombre? O sea, ¿ves indicadores impactados de una manera diferente? Háblese confianza, eficiencia, disciplina. ¿Trabajan de una manera distinta o cómo lo ves? ¿O no hay una diferencia? Pues mira, o sea, es difícil hacer generalidades, ¿no? Y decir todas son, como dijo Lori, hay matices en los proyectos, pero sí, hablando un poquito de cosas que sí vemos, coincido con el tema de Lori, nada más que voy a ponerle, a la palabra ambición le voy a poner también una especie de tamiz, pero en realidad yo creo que los proyectos de mujeres, cuando los presentan, son muy racionales. Y a eso cuando voy, no es una falta de ambición para mí, pero cuando plantean números, cuando plantean tamaño de mercado, cuando plantean hacia dónde pudiera llegar a ser el negocio, sigue siendo muy racional. Es decir, son crecimientos muy congruentes, muy coherentes. Y a veces el hombre, cuando le das micrófono para que te presente un proyecto, pues se escucha un poco más soñador,
y entonces te plantea una visión mucho más grande y que se quiere comer el mundo. Y a veces, y no digo que es mejor o peor, pero sí es un reflejo muy claro de cómo alguien te puede plantear cosas que suenan espectaculares y la mujer está siendo un poquito más reservada en lo que está viendo. Por eso yo siempre regreso a que no creo que tenga que ser distinto mujer o hombre. Yo creo en las habilidades complementarias, y esto lo tienes desde carreras STEM y no STEM, los tienes desde el tema de género, los tienes desde el tema de estilos. Y para mí, si tú me dices, ¿cuál es el proyecto perfecto? Es un proyecto que tiene un balance, una complementariedad en los fundadores que es prácticamente armónica y perfecta. Y yo recuerdo y recordaré siempre cuando conocí al equipo de Kavak, y que entonces escuchas a un Carlos, y cuando Carlos plantea la ambición, el tamaño de mercado, hijo, le das micrófono, es Luis Miguel, o sea, te vende un mundo y desde que lo conoces, desde la etapa más temprana, te está vendiendo un sueño gigantesco. Hablas con Roger y te habla la parte ejecutora, la parte táctica, la parte de cómo se va a lograr, con qué tipo de secuencias. Y hablas con Lori y te da un tinte muy humano, muy de cultura, que te explica y te narra que el crecimiento acelerado de una compañía de tecnología no puede ir sin cultura tribal, sino elementos humanos muy, muy claros detrás. ¿Qué hace maravillosamente Kavak? Es que pone estos tres talentos muy complementarios desde formación, desde horizontes, desde género, y los ponen al centro de un propósito único de tener una compañía que va a trascender. Esto para mí es el superproyecto. Y entonces cuando yo a veces veo proyectos, siempre quiero saber quiénes están detrás del equipo. Y cuando están detrás del equipo es el equipo fundador, pero son los mentores, son sus guías, son sus inversionistas, son la gente que rodea, porque cada vez el viaje emprendedor es menos solitario, es un viaje más acompañado, y eso es lo que quieres ver. Entonces, más allá del tema de si mujer o si hombre, yo invito a los equipos a ser equipos multidisciplinarios, complementarios, que creo que ahí está donde está la gran ganancia, digamos. Y esto lo ves en términos de emprendimiento, de sociedad civil, de política, de muchas cosas. Yo creo que eso es una lección de vida. Mientras más complementarios y nos aprovechemos de las diferencias y del talento de cada quien, es cuando vamos a crecer como sociedad. Muy buena respuesta para darle, seguir dándole el tema de diversidad y la importancia de la misma, ¿no? Los negocios, que sin duda el output es completamente diferente. Pero, Vero, agréganos algo ahí sobre tu perspectiva ahí. Sí, a nivel corporativo, ¿no? O sea, como que es... O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, Vincent. No es un tema de más mujeres, sino que es un tema de equidad, ¿no? De como de tener esa mezcla, ¿no? De inteligencia. O sea, como una igualdad de género. Y parece romántico, ¿no? Pero es un derecho humano, ¿no? De tener eso. O sea, como es uno de los puntos de las Naciones Unidas, ¿no? Para que podamos habilitar lo necesario y lograr, pues, todos los objetivos tal cual, ¿no? Hay como, no sé, como evidencia de que una mayor participación de las mujeres mejora el desempeño de la innovación. Leí hace poco, ¿no? En una investigación de McKinsey que muestra que la diversidad de género está fuertemente relacionada con una mayor rentabilidad. Ok, pero si lo cambiamos y que sean únicamente mujeres, entonces, ¿cómo sería esa discusión? O sea, como, ¿dónde está entonces el rol del hombre? Por eso, como el tema de la equidad es realmente la importancia de la conversación que tenemos que seguir. Aún así, empezamos con una base, obviamente, que no es como muy compartido, entonces, por eso tenemos que impulsar al rol de la mujer, ¿no? Incentivar a la mujer, dar poder. Es como una clave para que se conviertan en líderes y que ayuden a avanzar hacia la equidad de género. Y si hablo del lado de corporativo, ¿no? Mitch, a nivel de Roche, pues sí, es como es parte de la EDN, ¿no? Como que eso es como es impresionante. Nada más a nivel Latinoamérica, que son como más de 30 países, la fuerza laboral, estamos mujeres a 63%, entonces como ya rebasó, ¿no? El número de hombres. Y a nivel de la alta gerencia, los GMs, los General Managers, esas mitad, o sea, como realmente como es 50% de mujeres, 50% de hombres. Entonces, como que eso también como que te
yo como mujer, pues te motiva porque ya sientes que la mujer es importante para la toma de decisiones, para seguir adelante con el negocio, y justamente tenemos como esa conversación como muy rica porque es una mezcla de los dos géneros. Sí, está increíble. Bueno, es que si no está ese role model, imposible tener el nivel de influencia, aunque esté el 50-50, ¿eh? La influencia es lo más importante y el empoderamiento, como bien dices, Vero. Pero ahora, Mariate, regresando a ti con la pregunta que le hice también a Lori sobre la experiencia de emprender, ¿no? O sea, fundaste una empresa, venías del mundo corporativo, fundaste una empresa, te saliste, estás de regreso al mundo corporativo. En lo personal, quiero saber cuál te gustó más de los dos o cuál te gusta más de las dos, pero dinos a nuestra audiencia, a las mujeres que te escuchan, ¿qué nos dirías ahí? 2, 3 mensajes inspiradores. A ver, once an entrepreneur, always an entrepreneur. Entonces, yo creo que donde vaya, la verdad que mi espíritu es de emprender y eso a veces hace ruido. Entonces, tienes que saber también a dónde ir. No todas las compañías están listas para tener gente con espíritu emprendedor, desgraciadamente, y eso es algo que vale la pena revisar como compañía, ¿no? Porque una cosa que hablaban anteriormente, este tema de la importancia del rol de la mujer en la innovación, yo te diría, tú no puedes pensar en innovación si no tienes diversidad de por sí. No, o sea, es como van de la mano, la diversidad y la innovación van de la mano. Y si tú estás pretendiendo tener innovación desde un lugar de un pensamiento único, ya estás, o sea, esas cosas ya están encontradas, porque esto no es acerca del género, esto es acerca de diferentes maneras de pensar, de diferentes maneras de ver el mundo, de diferentes puntos de vista. Entonces yo creo que eso es súper importante, ¿no? Una compañía que se diga innovadora o que se diga comprometida con la innovación y que no está comprometida con la diversidad desde todo punto de vista, no, es simplemente lip service, ¿no? No, en verdad no va a lograr. No hay manera, creo que se frenó un poco. Que pasan en el mundo hoy sobre todo en fintech, ¿no? Que es donde yo estoy y que yo lo veo muy claro. El mundo de servicios financieros es un mundo, ¿me escuchan? Perdón. Creo que sí, es que mi sí, ya está. Sí. Ok, gracias. El mundo de servicios financieros es un mundo que ha sido predominantemente masculino. O sea, solamente el 10% de la gente que está a nivel directivo, ¿no? De las personas a nivel directivo en el mundo de servicios financieros es mujer. Y cuando ves el mundo de fintech, en Latinoamérica particularmente, ¿no? 35% de las fintech en Latinoamérica tienen un female founder. Y eso es increíble, de verdad, es como algo, sí, es 5 veces el promedio global. Entonces eso te habla ahí de que hay algo, ¿no? Hay algo bien interesante pasando en esta industria. Son las compañías que tienen, ¿no? Hoy mayor inversión a nivel venture capital en la región. 35% del venture capital se va a fintech. Entonces hay algo que se está gestando en esta industria muy interesante que me parece que vale la pena rescatar. Las compañías que tienen fundadoras mujeres generan 2.5 veces más ingresos, ¿ok? Y tienen 35% más return on investment que las compañías que no son co-led, ¿no? Por una mujer. Y creo que esas cosas, ¿no? Otra vez, hay que verlas muy de cerca y estoy segura que Endeavor en su Women in Tech va a hacer ahí un zoom in, porque eso vale la pena aislarlo, estudiarlo y ver de qué manera hacemos que este círculo virtuoso continúe, ¿no? Otro dato que te doy, cuando una compañía tiene una mujer cofundadora, como en el caso de Lori, contrata 2.5 veces más mujeres que una compañía que no tiene una cofundadora. Bravo. Y si tienes una cofundadora mujer que además tienes mujeres en el equipo ejecutivo, 6 veces más que una compañía que no las tiene. Entonces, es un círculo virtuoso, ¿no? Es un círculo virtuoso que vale la pena rescatar y que vale la pena analizar para ver de qué manera continuamos moviendo la aguja. Maravilloso, sí. En particular en fintech yo creo que hay un tema también la oportunidad es tan grande y hay un tema también muy, si quieres, de propósito, ¿no? O sea, el tema de inclusión financiera es un tema que creo que nos mueve a muchas de las que estamos en esta industria y eso de alguna u otra manera tal vez tiene un factor en atraer claro, mucho más. Y una misión social increíble, ¿no? De hecho, le iba justamente a preguntar a Lori, ¿cómo ves los impactos, cómo visualizas los impactos en la equidad de género apoyando a las mujeres, ¿no? Incentivándolas? Porque
mucho de lo que vemos es que para cerrar esa brecha o ayudar a la brecha, tiene que haber más empoderamiento y más mujeres allá afuera. ¿Tú cómo ves estos impactos? Yo creo que en esto todos los lo que estamos en una posición donde podemos, tenemos que contribuir, ¿no? Con nuestros granitos de arena o granotes de arena para ver qué podemos hacer. Y por lo menos, bueno, nosotros de nuestro lado lo que estamos haciendo es, primero empezando a medir, porque si tú no mides, pues no tienes ningún tipo de resultado, ¿no? Entonces, y eso lo estamos haciendo desde todos, estamos tratando de hacerlo por todos lados. O sea, cuántas mujeres estamos metiendo en el pipeline de reclutamiento, en dónde están, cómo las estamos promoviendo, cómo están en el split, en qué equipos hay mujeres y en qué equipos no, y qué podemos hacer, ¿no? Y una vez que tú tienes algo de números, tú puedes empezar a mover la aguja. Y en eso pues estamos metiendo dentro de nuestra parte de reclutamiento, estamos haciendo que tengamos ciertos blind processes en donde antes de decir quién es, pues dijimos, bueno, hagamos la prueba primero, ¿no? Entonces la gente pasa por la prueba sin estar viendo la parte de género. También otras cosas que podemos hacer, asegurando que tenemos mujeres dentro del pipeline para los roles que tenemos, que por supuesto le cuesta al equipo de reclutamiento mucho más trabajo y te tienes que planificar más. Tratando de hacer eso, asegurando que tenemos un pago igual y andamos estudiando siempre nuestra base de datos para que no haya gap en el pago de las mujeres. Y también estamos haciendo que we walk the talk en cuanto a un ambiente inclusivo. Y eso significa una política de cero tolerancia para cualquier tema que vayamos viendo donde no tengamos un ambiente inclusivo, tanto para mujeres como para todo el mundo, ¿no? Estamos muy pendientes documentando los casos, etcétera. Y bueno, por último, muy cerca de las mujeres en la parte de desarrollo. Yo creo que el momento un poquito más crítico es en ese, a lo mejor, donde las mujeres ya empiezan a tener una vida personal que tienen que dedicarle más tiempo. Entonces estamos tratando de estar muy cerca de ellas para que entiendan el nivel de soporte, para que vean que sí se puede y para estar metiendo el training y todo el nivel de desarrollo que haga falta, ¿no? Y por supuesto ya creamos nuestro grupo de mujeres para poder crear comunidad, que se conozcan, que estén pendientes. Pero yo creo que ahí todos, mientras más estemos haciendo esto, más vamos a entender que sí se puede hacer y qué cosas mueven la aguja, y vamos a ser cada vez más mujeres. Claro, y como dice Mariate, entre más mujeres encaminando estos temas, más rápido debería de ir el de esta brecha, ¿no? Pero cada uno regálenme en sus últimos 30 segundos de participación un mensaje que quisieran dejar para la audiencia de cada uno desde su vista. Empezamos contigo, Vincent. Pues mira, yo, y no quiero estar con un tinte negativo, pero participo en un Consejo Nacional de Oportunidades para la Pobreza, y México, detrás de la pandemia, ha incrementado una cantidad de pobreza y de pobreza extrema nunca vista en la historia de nuestro país. Y cuando haces un doble clic, principalmente son las mujeres. Entonces, en México hay varios Méxicos, y este México se agravó dramáticamente la parte de la brecha de género, porque quienes tenían que renunciar a un empleo para cuidar a los niños son las mujeres, y creo que no podemos hablar de mujeres y de emprendimiento y de la condición sin también estar sensible y muy sensible y muy empático con esta situación, que creo que es un retroceso dramático en México. Y por otra parte, creo que las emprendedoras y los emprendedores son aquellos que van a reconstruir el tejido económico y por ende social y cultural de México. Y por eso es bien importante que existan estos casos, estas mujeres extraordinarias que hacen cosas ordinarias. En realidad es crear estos grandes emprendimientos, tener un sueño, luchar por ellos, estar dispuessto a hacer sacrificios, finalmente llegar al éxito y hacer que sus historias inspiren a varios. Entonces, de verdad, yo soy muy entusiasmado en esta parte, ¿no?, del ecosistema de tecnología, de innovación. Tiene grandes embajadoras, grandes voceras, grandes innovadoras, y creo que es una extraordinaria noticia, pero sí tener mucha sensibilidad de empatía con lo que pasa en el otro México, porque eso sí nos va a tocar mucho tiempo para corregirlo. Súper punto. 30 segunditos, Mariate, para despedirnos. Yo te diría, no puedo estar más de acuerdo con Vincent en el tema de las mujeres. Creo que el gran componente de eso es la informalidad, ¿no? Y 59% de la informalidad hoy son mujeres, y han sido las que con la pandemia han estado golpeadas más fuertemente. Yo, fíjate que creo que justamente, ¿no?, lo que estamos haciendo en el mundo de fintech y lo que están haciendo en general las plataformas que están, digamos, escalando a través de tecnología, es poder traer a todas esas mujeres al ecosistema, ¿no? De alguna u otra manera, no como emprendedoras en sí, como lo estamos concibiendo en esta charla, pero sí como alguien que puede estar empoderado económicamente, ¿no? Entonces creo que
que tenemos una responsabilidad de empoderar económicamente a las mujeres de México, allá afuera todas, para reducir la pobreza. Es la única manera de, yo creo, de aumentar la productividad y reducir la pobreza en el país. Totalmente de acuerdo, Lori, y luego ya cerramos con Vero nuestra despedida. Regálanos un mensaje. Tenemos que construir el mundo que queremos, y eso es tanto hombres como mujeres. O sea, más allá de nosotros tenemos que ser productivos y tenemos que estar disponibles para nuestras familias de forma muy amable, ayudándonos los unos a los otros, una forma de comunidad. Y eso lo tienen que hacer tanto hombres como mujeres. O sea, tenemos que crear un mundo profesional en donde ambos podamos jugar ambos roles, porque al final los niños son el futuro y los tenemos que criar. Entonces es algo compartido, a nuestros papás los tenemos que cuidar, es algo compartido, a los vecinos también. Tenemos que cambiar la manera en cómo estamos trabajando para que podamos jugar esos roles que tenemos todos en la sociedad y que todos seamos partícipes, porque somos importantes para ese futuro. Totalmente. Vero. Sí, si vemos como el tiempo actual, ¿no? de la crisis, y hablando como del impacto sobre la mujer, antes del COVID, la fuerza laboral, la mujer era como el 40%. Perdimos 10% de la fuerza laboral en la mujer. Entonces, como es un retroceso de 20 años, y eso es a nivel América Latina. Entonces, como es triste, grave, preocupante, entonces tenemos que trabajar en eso. Obviamente el hecho de emprender, eso ayuda mucho, creo, ¿no? en la innovación, en la tecnología, en el emprendimiento, que eso como ayuda justamente a recompensar esa brecha, ¿no? Ese problema que tenemos en el mundo corporativo tal cual, y seguir pues adelante a inspirar, a ayudar, tener empatía, pues tener un mundo mejor. Muy bien, pues les agradezco enormemente estos 35 minutos de sus vidas para compartir con este Women Economic Forum Expansión y a esta audiencia que seguramente son una fuente tremenda de inspiración para todos los que nos escuchan. Así que 1,000,000 de gracias nuevamente por estar aquí, Vincent, Mariate, Lori y Vero. Que tengan muy bonito día. Gracias a ti, Mitch. Cuídense Gracias. todos. Gracias, bye.